Hola queridos amigos y queridas amigas. Dado que dispongo de unos días de vacaciones, pues he tenido a bien ponerme aquí delante de la cámara, pues aprovechando el tiempo libre, para hablaros de una película que he descubierto casualmente y que la verdad es que me ha gustado mucho y también tengo que deciros que me ha impactado. Antes de seguir adelante, advertiros que Rabia Furiosa, la película de la que os voy a hablar, es una película no para todos los públicos. Si sois especialmente sensibles, si no os gusta el gore, si no os gustan las películas fuertes, pues os recomiendo que no veáis Rabia Furiosa del director de cine italiano y sobre todo especialista en efectos especiales Sergio Stivaletti. Y tampoco os recomendaría ver este vídeo, porque posiblemente, pues cuando lo edite, pues incluya alguna fotografía de la propia película de la que voy a hablar que no sea, pues, excesivamente suave, ¿de acuerdo? Podría haber, ¿no?, alguna fotografía que sea un tanto indebida, pues, para aquellas personas que, como digo, pues no gustéis de este tipo de cine. La verdad es que descubrí esta película de manera un tanto casual, porque bueno, pues durante el verano pues he estado investigando para hacer un vídeo con el que espero sorprenderos a todos, que tiene como protagonista una película que es italiana y, y entonces, pues bueno, pues ya sabéis que navegando por la red, ¿no? Pues lo uno lleva a lo otro lleva a aquello, y finalmente, pues bueno, pues descubrí esta película, como os digo, de Sergio Stivaletti, que creo que él presentó aquí en España. La película no se ha estrenado en salas comerciales, pues bueno, es una película independiente y es una película pues, un tanto difícil de ver, ¿no? Es la típica película pues que funciona pues en circuitos de festivales de cine y que poco a poco, pues gracias a vídeos como puede ser este, pues va adquiriendo su fama y va transformándose pues en la obra de culto que merece ser, ¿no? Y bueno, pues como os vengo diciendo, creo que Sergio Stivaletti la presentó aquí en España en el Festival de Sitges del pasado año en la sección de Brigadún, ¿no? Pero bueno, pues en su momento no pude verla y he aprovechado este verano, como digo, pues para durante una noche, pues disfrutar de ella entre comillas, ¿no? Porque sobre todo en el tramo final de la película, y mira que he visto yo cine de terror duro, ¿no? Y disfruto con ello y me gusta, pero la verdad es que me dejó un tanto impactado, ¿no? El amigo Stivaletti. Bien, tengo que deciros también que bueno, que estoy haciendo algunos cambios en este canal tan especial, ¿no? Donde, bueno, pues cuelgo vídeos de vez en cuando, que así, ¿no? Que tardo bastante, ¿no? A subir, ¿no?, vídeos, y algún comentario por ahí de algún amigo que me dice, pues sube más vídeos, por favor, que están muy bien, que aprendemos muchos con ellos y tal. Eh, y la verdad es que, bueno, pues yo hago esto por afición, ¿no? Me gusta mucho el cine, en general, todo el cine. Lo que pasa que en este canal, pues me gusta hablar más pues de películas pues, un tanto especiales, un tanto de género de terror y género fantástico, ¿no? Que como sabéis es un género, por otra parte, que amo especialmente. Y, y bueno, pues tampoco hago este canal para ganar dinero, ¿no? Pues los suscriptores van subiendo, ¿no? Poco a poco, y a veces yo creo que bajan, y también lo entiendo, ¿no? Porque como tardo tanto en subir vídeos. Y luego, como sabéis, pues bueno, también utilizo el canal pues para difundir, ¿no?, algunas películas que hago con mi productora, con Producciones Neogore, que es una productora pues que, como algunos de vosotros sabéis, pues fundé cuando tenía 15 años, ¿no? Cuando era un chaval, haciendo mi primer cortometraje
en Super 8 y bueno, pues me hubiera gustado a mí en aquel entonces haber, haber podido tener, ¿no? Pues la tecnología que hoy en día pues todos podemos tener, ¿no? Para hacer películas, ¿no? Grabar en Full HD o grabar en 4K y subir las películas a la red, pues hubiera sido en aquel entonces, ¿no? Cuando yo, como os digo, contaba con 15 años, pues algo absolutamente maravilloso, ¿no? Pero bueno, las cosas son como son. Y el caso, pues es que estoy haciendo pues algunos cambios, como digo, pues en el canal, ¿no? Y bueno, pues me he cambiado la cámara con la que grabo los vídeos y voy a probar también un nuevo programa de edición. Y este vídeo pues es un poco el primero, ¿no? que hago con estas nuevas características y es un poco pues también un vídeo de prueba a ver cómo queda. Esperemos que quede bien, que me aclare con la nueva cámara y que me aclare yo con el nuevo programa de edición que he estado investigando y demás. Perdón. ¿Quién es Sergio Stivaletti? Os preguntaréis algunos de vosotros. Bueno, pues como ya os he dicho, Sergio Stivaletti es un especialista en efectos de maquillaje, fundamentalmente, ¿vale? En efectos prácticos, que se dice ahora, ¿no? Y lleva trabajando en cine de género, pues, muchísimos años y ha colaborado, ¿no? Y en infinidad de películas. Ha trabajado, por ejemplo, en películas míticas del cine de terror europeo, pues como Demons, pues como De la muerte del amore, pues como La secta, como El engendro del diablo. Y es uno de los pupilos, de los seguidores de uno de los grandes genios de la historia, ¿no? De los efectos especiales del cine de terror, que es Tom Savini, a que por cierto rinde un pequeño homenaje en esta Rabia Furiosa. Hay una escena, ¿no? En una comisaría en la que en una pared pues tiene una serie de fotografías supuestamente de personas tremendamente peligrosas. Entonces, bueno, pues hay una pequeña broma porque uno de los personajes que aparece ahí y se ve perfectamente es Tom Savini, ¿no? Hay una escena anterior donde Stivaletti también hace un pequeño guiño a otro gran maestro que es Dario Argento, ¿no? También aparece ahí Dario Argento en otra fotografía, ¿no? En la misma aparece en otra escena, ¿no? Dario Argento es uno de los directores con los que Stivaletti yo creo que más ha colaborado, pues en películas como Terror en la ópera, películas como T.P.H. Hitchcock, y de hecho hay una historia muy bonita que liga a Dario Argenti, digo Dario Argenti, Dario Argenti, Stivaletti, que liga a Dario Argento con Sergio Stivaletti y con Lucio Fulci, ¿no? Otro gran maestro del cine de terror italiano, ¿sí? Director muy curioso, muy especial, al cual algún día podría dedicarle un vídeo, ¿no? Cuando tenga tiempo, siempre es, pues como esto es, ya os digo, ¿no? Es algo así como, pues eso, que lo hago por afición, pues bueno, pues espero, ¿no? A tener tiempo, a tener ganas, porque, bueno, pues, que es que no, pues hombre, pues hay que investigar un poco, ¿no? Antes de ponerse aquí delante de la cámara a hablar y, bueno, hay que procurar, pues, hacerlo bien, ¿no? Y, pues, dar un producto donde, bueno, pues, se transmita una información pues, más o menos interesante, ¿no? Y sobre todo que sea veraz, ¿eh? Y como os digo, pues bueno, hay una historia muy bonita que liga a estos tres grandes genios del cine italiano, a Dario Argento, a Sergio Stivaletti y a Lucio Fulci, y es la siguiente. Resulta que, bueno, en el año 96, pues Lucio Fulci estaba pasándolo mal, pues primero pues porque tenía problemas de salud, ¿no? Bastante importantes que finalmente pues acabaron con su vida. Yo no recuerdo bien si muere en el año 96 o muere en el año 97, porque ahora mismo este dato os lo digo de memoria, Fulci,
pero sí que os puedo decir que yo estuve con él, estuve con Fulci en un festival de cine, en el Festival de Cine de Sitges, estuve hablando con Fulci, porque yo hablo italiano, estuve hablando con él, pues como una media hora. O sea, la verdad es que es un señor, pues muy accesible, muy simpático, y bueno, y él mismo me estuvo hablando de unos problemas que tenía en la pierna, ¿vale? Le dolía horrorosamente, porque bueno, pues había aparecido una trombosis y tal. Y bueno, y derivado, ¿no? De ese problema que, como digo, pues él se quejaba, ¿no? Constantemente, pues finalmente, ¿no? Pues Fulci fallece, yo creo que unos meses después, ¿eh? De esta conversación de la que os digo que tiene lugar en el mes de octubre. Además, él me estuvo contando que claro, él era un homenajeado en el festival. Entonces él se dirigía con su esposa hacia el recinto en cuestión y coincidía que había ahí en Sitges una vuelta ciclista. Y entonces, pues resulta que había un guardia que no le dejaba cruzar, ¿no? Y el hombre, pues entiendo yo que en italiano, pues le decía, ¿no? Que bueno, que a ver, que él era un homenajeado del festival que se celebraba pues, en esa localidad y que tenía que llegar, ¿no? A la hora al sitio en cuestión y bueno, para parecer tuvo el hombre allí una bronca con aquel guardia y además al haber estado tanto tiempo de pie esperando a que el guardia aquel le dejara pasar, pues bueno, esto le provocó al hombre pues un acrecentamiento, ¿no? de ese dolor, ¿no? que tenía en la pierna. Y bueno, pues hablamos de esto y luego hablamos pues de algunas películas de su filmografía. Yo recuerdo que le pregunté que cuál es la película que a él menos le gustaba de toda su filmografía y me dijo en su italiano, romano, de romano, ¿no? Me dijo, Zombie 3, una merda, me dijo, ¿no? Me acuerdo que esas fueron sus palabras textuales. Y me preguntó también por, bueno, pues uno de los entrañables maestros del terror que hemos tenido aquí en España, que acaba también de morir hace poco, que es Narciso Ibáñez Serrador. Me preguntó que qué había sido de Ibáñez Serrador, que él recordaba hace muchos años haber visto dos películas absolutamente geniales. Una era La Residencia y la otra era ¿Quién puede matar a un niño? ¿no? Y entonces yo le estuve explicando, pues bueno, pues que Ibáñez Serrador, que lamentablemente, pues no había hecho más cine. Había hecho televisión, había hecho estas dos películas y posteriormente pues se había dedicado de nuevo pues a lo que es el formato televisivo y prácticamente pues bueno ahí había hecho ¿no? toda su carrera. Solo nos ha legado dos películas y cuando Fulci pues bueno se quedaba así un poco como diciendo qué curioso, ¿no? O sea, qué curioso que Ibáñez Serrador, ¿no? Él me dijo que, bueno, que a él la Residencia le había parecido una película visionaria. Bueno, pero vamos a centrarnos un poco en el tema. Ya sabéis que yo siempre, pues empiezo aquí a hacer circunloquios, ¿no? Y empiezo a hablar de cosas que de manera un tanto tangencial se ligarían a lo que es el tronco central del tema del vídeo, ¿no? Que es Rabia Furiosa y Sergio Estivaletti. Bien, mirad, Lucio Fulci iba a dirigir La Máscara de Cera, porque como os digo, en el año 96 estaba el hombre bastante olvidado, y Darío Argento quiso rescatarlo y quiso brindarle la ocasión de oro de volver al cine fantástico, ¿no? Es un gesto que honra mucho, ¿no? a Darío Argento. Y Fulci además estaba pues muy contento de aquello, ¿vale? Y a mí me habló muy bien, obviamente, ¿no? De este interés que tenía Argento por rescatarlo del olvido. Si mal no recuerdo, se encontraron en un aeropuerto,
Y entonces Argento se le acercó a Fulci y dice, "Ah, usted es Fulci, sí, sí, bueno, ¿y qué vida lleva?". Entonces, pues Fulci le debe decir, pues nada, ¿no? Pues hace mucho tiempo que no hago cine y tal, y bueno, y Argento pues tuvo a bien producir La Máscara de Cera, que está basada en un relato de Gaston Leroux, un relato corto del autor del Fantasma de la Ópera, que no sé si sabíais que El Fantasma de la Ópera es una de las novelas favoritas de Darío Argento, y de hecho Argento eh, hizo una adaptación muy curiosa y desde mi punto de vista muy estimable del Fantasma de la Ópera, ¿no? Pero esto es ya otra historia. Entonces, pues bueno, lo que ocurrió fue que lamentablemente Lucio Fulci, a quien está dedicada la película La Máscara de Cera, falleció. Y entonces fue cuando Sergio Stivaletti agarró las riendas de esta producción e hizo la película. Y entonces esta sería pues la ópera prima de largo formato, porque no sé si anteriormente Stivaletti había hecho algún cortometraje o había hecho algún trabajo televisivo. Pues como digo, esta fue la ópera prima de Sergio Stivaletti, ¿no? Es muy habitual que muchas veces actores o técnicos o en este caso pues especialistas en maquillajes de efectos especiales, pues como están siempre, ¿no? Moviéndose por rodajes y demás, pues decidan dirigir una película o decidan dirigir pues un episodio de una serie de televisión. Y sin ir más lejos, pues ahí tenemos a Greg Nicotero, ¿no? Que en muchas ocasiones pues coge y se parapeta tras las cámaras en los episodios, en algunos de los episodios de la serie The Walking Dead, que precisamente Nicotero también es uno de los alumnos, ¿no? de Tom Savini, ¿vale? Sale de ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, y entonces esta es un poquito pues la primera película que hace Sergio Stivaletti. Y no es un director en fin, que sea prolífico. Pues hombre, pues como el mismo dice, ¿no? Pues es difícil hacer cine en Italia. Pues igual que es difícil hacer cine en España, y entiendo pues que en todo el mundo, ¿no? Porque seguramente pues en Estados Unidos también será difícil, ¿no? Serán más películas, pero bueno, también aquello tendrá su dificultad, ¿no? Entiendo yo. Eh, Hombre, hacer cine realmente no es difícil. Lo que es difícil es tener una producción de empaque, ¿no? Detrás, y luego pues que la película sea convenientemente distribuida y publicitada. Eso es lo difícil. Hacer una película, esto lo decía Luis García Berlanga, ¿no? Para hacer una película tan solo necesito una cámara, unos actores y libertad, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, Stivaletti, pues hombre, evidentemente, pues eso, a él le gustaría que sus películas pues se estrenaran pues a lo grande, ¿no? Y es un mérito, indudablemente, haber sacado adelante una película con pocos medios de la calidad de Rabia Furiosa, ¿no? Pero claro, es una película pues que no se estrena como, por ejemplo, se puede estrenar, pues no sé, esta última que han hecho, por ejemplo, de Annabelle, ¿no? Que es muy entretenida, por cierto. O una película que me ha gustado también mucho, que es la última de Godzilla, ¿no? Godzilla Rey de los Monstruos, ¿no? Claro, son películas, pues eso, son películas menores, son películas pues que se van abriendo paso en otros circuitos, pero bueno, pues que finalmente pues adquieren un estatus, ¿no? De cierto prestigio de películas de culto. Entonces, pues Stivaletti, después de Una Máscara de Cera, rueda una película también muy interesante que es I Tre Volti del Terrore, que en la película tampoco se estrenó en esto. La Máscara de Cera sí que yo creo que no se llegó a estrenar en cines, pero sí que llegó a salir en vídeo la película. Yo de hecho la tengo por ahí la tengo en VHS esta película. Y Travolti del Terror es una película que homenajea un título anterior de Mario Bava, una película clásica que os recomiendo ver si no lo habéis hecho. Es una obra maestra absoluta del cine fantástico de terror que se titula eh, I Tre Volti de la Paura, o sea, las tres caras del miedo. Se titula en España Las tres caras del miedo. Entonces, bueno, pues I Tre Volti del Terror, pues evidentemente, pues es un homenaje a Mario Bava, ¿no?
Pensad además que Stivaletti pues ya trabajó con su hijo, con Lamberto Bava, una película estupenda que he nombrado antes, que es Demons. No sé si trabajó, yo creo que también trabajó en su continuación, en Demons 2, ¿no? Que es una película inferior a Demons, ¿vale? Pero bueno, en el fondo es una película simpática también, ¿eh? Demons 2. Si no habéis visto ¿cómo llama? Este binomio, por llamarlo de alguna manera, pues os recomiendo que lo hagáis. Este dúo, ¿no? Creo que es más correcto, ¿vale? Eh, y después, como os digo, pues de esta película, de las tres calas del terror, ¿no? Sin así una traducción un poco sui generis, pues llega Rabia Furiosa, ¿no? Llega Rabia Furiosa y bueno, tú además, Stivaletti, mm, la mala suerte, y esto es una cosa muy curiosa, ¿no? La mala suerte de que el director Matteo Garrone adaptó la misma historia. Esto es muy curioso, ¿no? La historia que cuenta Rabia Furiosa está basada en un caso pues, de la crónica negra italiana con bueno, pues las bandas mafiosas, ¿no? de fondo. Es un caso verdaderamente impactante. Yo no sé hasta qué punto pues, lo que nos cuenta Stivaletti es, es del todo cierto, ¿no? Si, en fin, si lo que cuenta, o sea, si lo que cuenta Stivaletti fue lo que pasó realmente, oh, caramba, la verdad es que es una cosa, vamos, es una absolutamente infernal, ¿no? Pero bueno, es curioso que, como os digo, pues Garrone pues decidiera prácticamente a la par llevar al cine la misma historia que creo que transcurre, o sea, ocurrió en los años 80, ¿vale? Y Garrone, como digo, pues la adaptó en la película Dogman, ¿no? Que es una película, bueno, pues que de cierta importancia, es una película pues que se vio en el Festival de Cannes y claro, cuyo pues, diseño de producción pues es mucho más profesional que el de la película de Stivaletti. Pero claro, la película de Stivaletti, pues hombre, tiene una fuerza y sobre todo en el último tramo de la película, ¿no? Pues adquiere un riesgo y pues usa la libertad artística, ¿no? De una manera que evidentemente pues una película pensada para el gran público pues no puede, ¿no? llevar a cabo. Muchas veces pues claro pues los riesgos artísticos que uno asume, ¿no? A la hora de hacer una película pues condicionan lo que es el circuito y es normal, el circuito de exhibición, ¿no? de esa película. Y al mismo tiempo también uno tiene más libertad artística cuando sabe que la película que está haciendo, que el TVO que está dibujando, pues bueno, pues es para o sea, lleva detrás, ¿no? Menos dinero, menos riesgo económico y es para un público más reducido, ¿no? Bien, disculpad que haga estos movimientos, es que tengo aquí un pequeño esquema por si me pierdo de todo lo que voy hablando. Entonces, pues bueno, estoy manejando aquí un ordenadorcillo, ¿vale? Y ahora se había apagado, entonces pues lo he tenido que volver a encender, ¿vale? Porque he hecho aquí como un pequeño guión, porque como muchas veces pues me voy de una cosa a otra, ¿vale? Pues es la manera, ¿no? Que tengo de poder, pues más o menos, que la cosa tenga un cierto sentido, ¿no? Y que de alguna manera consiga también que los vídeos no sean excesivamente largos, ¿no? Los youtubers, ¿no? Los youtubers dicen hombre, que un vídeo pues no tiene que tener más de, yo qué sé, de 10 minutos, 15, pero bueno, ya os digo, ¿no? Que esto yo lo hago un poco por hobby y tal, y desde luego las cosas que me gusta contaros, pues hombre, pues en ese tiempo pues tampoco las saco adelante, ¿no? O sea, vamos a ir, ¿no? Aderezando este vídeo pues con
fotos extraídas de Rabia Furiosa, extraídas de otras películas, pues, como la Dolce Vita, como la Roma de Fellini, la Roma ahora no me sale el nombre, de Rossellini, ¿no? Roma Città Aperta. Fotografías de trabajos de Stivaletti, de la propia Rabia Furiosa. Entonces vamos ya, ¿no?, a entrar en materia, profundizar un poco más y vamos a hablar de Rabia Furiosa. Y voy a comenzar diciendo que Rabia Furiosa no es una película de terror, pero al mismo tiempo es la película más terrorífica que ha hecho Sergio Stivaletti. Rabia Furiosa tiene un tono realista, porque como ya os he dicho antes, pues está basada en hechos veraces. Estamos ante una de las muestras del cine negro europeas más descarnadas de los últimos años. Una radiografía atroz del funcionamiento de las organizaciones clandestinas en una ciudad, no sé si la conocéis, tan bonita como Roma. Roma es la protagonista de la película, pero a pesar de sus entornos reconocibles, que creo que Stivaletti introduce con cierta ironía, estamos muy lejos de esas inolvidables películas clásicas que antes os he comentado y que han fotografiado, sobre todo las películas de Fellini, magistralmente, pues lugares que son emblemáticos, como por ejemplo la Fontana de Trevi, ese edificio, ¿no?, también tremendamente popular, que aparece en más de una película y que aparece en esta, que no es otro que el Coliseo. Stivaletti nos muestra una Roma sucia, marginal, fijando su cámara en esos ambientes de extrarradio en donde tienen lugar las peleas de perros clandestinas. La película nos cuenta la historia de Fabio, magníficamente interpretado por Riccardo De Filippis, quien al comenzar la película sale de la cárcel, tras haber cumplido condena para encubrir a uno de los líderes de la banda a la que pertenece. El líder en cuestión está interpretado por el actor Virgilio Olivari, que es un tipo al que yo pues no conocía, aunque tampoco me resultaba del todo ajeno. Y la verdad es que es un tipo pues que tiene una presencia física imponente y es un actor que yo creo que cada vez que aparece la película sube y que crea además en la trama pues, una tensión, como que fuera a pasar algo que a mí me recordaba bastante, pues salvando las distancias, ¿no? Porque son actores muy distintos, pero a lo que ocurre con Joe Pesci cuando aparecen las películas de Martin Scorsese, que tiene una habilidad especial como para poner nervioso. Entonces, como digo, aunque sean dos actores cuya presencia física es antagónica, el efecto dramático que provocan es muy similar, ¿no? La cuestión es que, como os digo, pues Virgilio Olivari pues provoca, ¿no?, una tensión constante en la pantalla. Como os he dicho antes, Rabia Furiosa está basada en un hecho real que, como también os he explicado, pues llevó a Matteo Garrone a filmar Dogman, ¿no?, prácticamente al mismo tiempo que Stivaletti. Pero pues, la película de Garrone, pues digamos que se circunscribiría pues en otros estilemas, ¿no?, muy diferentes de los que maneja el maestro Stivaletti. Durante el metraje, Stivaletti apuesta por la violencia contenida, por escenas de diálogos que van configurando a los personajes y que van preparando ese gran momento irrepetible del que os hablaba antes, que no es otro que el estallido final. Es un estilo de cine de corte
realista que recuerda algunas de las señas de identidad de películas clásicas del género, como ya lo hemos nombrado antes, Malas Calles, ¿no? La película de Martin Scorsese. Obviamente hay algunos estallidos, algunas escenas violentas que van imprimiendo cierto ritmo a la película y cierta fuerza, pero que en ningún momento terminan de descolocar al espectador como sí que lo hace la escena final. Sabiamente, Stivaletti se guarda el as en la manga y el gore extremo se dispara en los últimos 20 minutos de película, donde nos encontramos con algunas de las escenas más sangrientas y yo creo que más explícitas de las últimas décadas. Un ejercicio de estilo, yo creo que insufrible para espectadores no preparados. Entonces, yo insisto en que, pues eso, si no os gustan este tipo de películas, pues por favor, no veáis Rabia Furiosa, ¿vale? O la veáis, no es necesario, ¿de acuerdo? Veis El regreso de Mary Poppins, que es una película que está muy bien también y que no tiene nada que ver con esto de lo que os estoy hablando. La película poco a poco se transforma en una película de venganza implacable y en su tramo final avanza libremente por los escabrosos terrenos del cine de torturas infernales. Escenas que todos los que estamos acostumbrados a este tipo de películas recordamos que pertenecen a, vamos a decir, las fantasías perversas de directores como Takashi Miike. ¿Quién no recuerda Ichi the Killer? ¿O quién no recuerda Audition? De directores como Eli Roth, ¿no? Esa película Hostel, que yo tuve la suerte de ver además por vez primera en una sesión sorpresa en el Festival de Sitges, una noche a la 1 de la madrugada o por ahí, presentada por nada más y nada menos que Quentin Tarantino. Y Task, ¿no? También nombraría yo una película que me gusta especialmente de Kevin Smith, que si no la habéis visto, pues os recomiendo hacerlo. Siempre y cuando, insisto, os guste este tipo de películas, ¿vale? Por no nombrar aquí la tengo apuntada, a Tom Six y el centípedo humano, ¿no? Yo creo que el centípedo humano es quizás, bueno, la segunda parte. Centípedo Humano 2 aún es más fuerte, ¿eh? Pues una de las películas más fuertes, más duras, más bestiales, ¿no? Que se han hecho jamás, ¿no? La tercera parte es muy mala, ¿eh? Entre el Centípedo Humano 3 a mí me dejó totalmente indiferente, pero las dos primeras, en fin, son tremendas. Pues como os iba diciendo, Rabia Furiosa se transforma en una película que posa su mirada en la violencia salvaje desde la frialdad más absoluta, provocando en el espectador curtido una sensación de desazón tremenda. Hay una escena en concreto que es por sí misma una pieza maestra del gore europeo y que cuenta con antológicos efectos especiales de ese maestro al que estamos dedicando este vídeo, que no es otro que Sergio Stivaletti, demostrando su saber hacer, su buena forma, haciendo olvidar algunas de las imperfecciones de una trama que quizás en algunos momentos peca de redundante y de innecesariamente alargada. Es una película que, si la memoria no me falla, pues se va a las... Yo creo que son más de 2 horas, ¿vale? 2 horas y 10, por ahí. Es posible que me equivoque, que sea no tan larga, ¿no? Pero vamos, se acerca mucho a las 2 horas. Bien. Pues bueno, esta es la recomendación que tenía que haceros en este retorno del friknéfilo, aprovechando este descanso veraniego, ¿vale? Rabia Furiosa. Hemos hablado de esta película, hemos hablado incluso hasta de la Dolce Vita, ¿no? De Fellini, hemos hablado de Argento, de Lucio Fulci. Bueno, pues es lo que tiene esto, ¿no? De tener un canal así, bueno, que tampoco buscas pues ganar, ¿no? Ningún dinero. De hecho, el canal no está
monetizado, es una palabra horrorosa, ¿no? Monetizado, en fin, no está el canal monetizado, ¿vale? Para nada, ni creo que lo monetice. Otras cosas porque, vamos a ver, es lo que digo. Hombre, pues yo qué sé, si utilizo fotos, que en el fondo no las he hecho yo, si luego también, pues lo que son los cortometrajes y tal, pues hombre, pues a veces pues colaboro pues con personas, ¿no? Que colaboran en estas películas o hacen conmigo estas películas de manera totalmente desinteresada, incluso a veces son, pues, son trabajos escolares, ¿no? Pues, hombre, pues evidentemente, pues, vamos, cobrar por eso me parecería una cosa un tanto inmoral, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ese es el motivo, ¿no? Y que, como os digo, pues lo hago por mera afición y si consigo, pues que os aficionéis, ¿no? al cine o os consigo descubrir algo pues que no conocíais o simplemente pues os hago pasar un buen rato, ¿vale? Porque si mira, si os aburrís pues simplemente con apagar el vídeo o el ordenador eso ya está, es lo maravilloso que tiene YouTube, ¿no? Pues listo, ¿no? Entonces pues bueno, esto es de lo que os quería hablar hoy, de esta película que os recomiendo de Rabia Furiosa. Y bueno, y espero en breve pues poder subir un vídeo que a ver si consigo que sea un poquito más corto que este, ¿vale? Que es un vídeo que me interesa especialmente, que yo creo que os va a sorprender, os va a sorprender todo lo que yo os voy a contar, ¿vale? Y os voy a descubrir ahí, yo creo que una verdadera sorpresa, ¿vale? Y bueno, pues espero eso, espero poderlo, aprovechando que estoy de vacaciones, pues espero poderlo subir, ¿no? En breve, ¿vale? Pues eso, muchísimas gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final. Y si tenéis ganas y tenéis el estómago curtido, pues ya os digo que Rabia Furiosa os puede hacer pasar un buen mal rato. Muchísimas gracias a todos.